Atención. ¿Qué sucede cuando una vida de cuento de hadas se desmorona en un instante? Suscríbete a nuestro canal para no perderte historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber. Catalina Bell vivía un sueño. Casada con el carismático magnate tecnológico Alejandro Ferrer, embarazada de su primer hijo y residiendo en una mansión que dominaba el Mediterráneo. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Durante una cena opulenta, con una sola frase gélida, Alejandro lo destrozó todo. Quería el divorcio. Inmediato. Catalina, embarazada y aturdida, se quedó sola en su palacio de cristal y piedra. Pero lo que sucedió después es algo que nadie, y menos Alejandro, podría haber predicho. Esta no es solo una historia de traición. Es una historia de una alianza forjada en el fuego de la desilusión y una lucha por la justicia que sacudiría un imperio hasta sus cimientos. Las copas de cristal sobre la mesa eran tan finas que Catalina Bell casi tenía miedo de tocarlas. Parecían vibrar con la energía silenciosa y costosa del lugar, un templo de la gastronomía con 3 estrellas Michelin, con vistas a la Plaza Mayor de Madrid. Cada plato que llegaba era una obra de arte, una miniatura de ingredientes imposibles de frescos. Todo era tan perfecto, demasiado perfecto. Catalina se movió en su asiento. Con 5 meses de embarazo, apenas comenzaba a mostrar una curva suave y feliz sobre la que a menudo posaba su mano, una promesa silenciosa del futuro. Sonrió al otro lado de la mesa a su esposo, Alejandro Ferrer. Para el mundo exterior, Alejandro era un titán. A sus 38 años, era el fundador y CEO de Nexo Dinámico, una firma tecnológica que había revolucionado la logística de datos. Su rostro, con su mandíbula afilada, intensos ojos azules y una sonrisa perpetuamente confiada, había adornado las portadas de Forbes España y Tecnovisión. Se movía con una economía de movimientos, un hombre que creía que cada segundo de su tiempo valía 1.000 euros. Para Catalina, durante los últimos 4 años, él había sido el arquitecto de su mundo. ¿Están las ostras y las perlas a tu gusto, mi amor?, preguntó Alejandro, aunque no levantó la vista de su teléfono. Estaba revisando datos del mercado, su pulgar moviéndose con velocidad experta. «Es increíble», dijo ella, con voz suave. «Todo lo es. Gracias por esto». Finalmente, bloqueó el teléfono y lo colocó boca abajo sobre el inmaculado mantel blanco. Un gesto que pretendía significar su atención completa, pero que se sintió más como un alto el fuego temporal. Tomó su copa de vino, agitando el líquido dorado pálido. «Catalina», comenzó, su tono cambiando. La calidez que había habido, por tenue que fuera, se evaporó, reemplazada por la cadencia fría y cortante que usaba en la sala de juntas. «Necesitamos hablar del futuro». Un escalofrío de emoción la recorrió. Por fin iban a hablar de nombres de bebés, de la habitación del niño, del viaje a la Toscana que le había prometido para su baby moon. «Me encantaría», dijo, inclinándose ligeramente. «Estaba pensando que si es niño, quizás podríamos honrar a tu padre, Miguel». Alejandro parpadeó como si sus palabras estuvieran en un idioma extranjero que no se molestaba en traducir. «No, eso no. Estoy hablando de nuestro futuro, el tuyo y el mío, por separado». El aire en los pulmones de Catalina se convirtió en hielo. El murmullo distante del restaurante, el suave tintineo de los cubiertos, todo se desvaneció en un zumbido sordo y rugiente en sus oídos. «¿Por separado? ¿Qué? ¿De qué estás hablando, Alejandro?». Él suspiró, un sonido de pura e inalterada impaciencia, como si ella fuera una empleada lenta que no lograba comprender un concepto simple. «He instruido a mi abogado, el señor Delgado, para que redacte los papeles de divorcio.
Están, a todos los efectos, finalizados. Quería decírtelo aquí, de manera civilizada, antes de que te los entreguen en casa mañana. Divorcio. La palabra se sintió ajena en su lengua, una piedra afilada. No, tú estás bromeando. Esto es una broma horrible y cruel. Su corazón golpeaba contra sus costillas, un pájaro frenético atrapado en una jaula. Miró a sus ojos, buscando al hombre que amaba, al hombre que le había susurrado promesas bajo sábanas de algodón egipcio, que le había tomado la mano durante la primera ecografía, pero solo encontró a un extraño frío y calculador. No estoy bromeando, Catalina. Nunca estoy más serio que cuando se trata de aspectos prácticos, dijo, tomando un sorbo de su vino. Nuestro matrimonio ya no es una sociedad viable. Mis circunstancias han cambiado. Mis necesidades han cambiado. Tus circunstancias... Su voz tembló, una mezcla de confusión y pánico creciente. Estoy embarazada, Alejandro. Llevo a nuestro hijo. ¿Cómo han podido cambiar tus circunstancias más que eso? Él tuvo la audacia de parecer aburrido. El embarazo es una complicación, lo admito, pero no insuperable. El niño será provisto, extravagantemente. He estipulado un fideicomiso muy generoso. Tú, a su vez, serás compensada de acuerdo con el acuerdo prenupcial. Es bastante inquebrantable, como estoy seguro que recordarás. El acuerdo prenupcial, un documento que ella había firmado en un velo de amor y confianza, una monstruosidad de 20 páginas que su abogado le había deslizado una semana antes de su boda. Alejandro lo había llamado una simple formalidad corporativa. Ella ni siquiera lo había leído con atención. Había confiado en él. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y vergonzosas. ¿Por qué? Solo dime por qué. ¿Es otra persona? Él consideró la pregunta por un momento, como si sopesara los pros y contras estratégicos de decir la verdad. Eso es una simplificación excesiva de una situación compleja, dijo finalmente. Pero sí, hay alguien más. Su nombre es Isabella Rossi. Es una socia de negocios. Ella comprende el mundo en el que vivo, las presiones, las exigencias. Isabella Rossi. El nombre golpeó a Catalina como un golpe físico. Una deslumbrante heredera italiana de cabello azabache y capitalista de riesgo que había estado rondando la compañía de Alejandro durante meses. Catalina la había conocido una vez en una gala benéfica. Isabella la había mirado directamente, sus ojos desestimando a Catalina como un accesorio bonito, pero en última instancia irrelevante. Entonces, simplemente... ¿Me desechas? Las palabras apenas fueron un susurro. 4 años, nuestro bebé. ¿No significa nada? Significa que ha llegado a su fin, dijo Alejandro, colocando su servilleta sobre la mesa. Se puso de pie, enderezándose el traje a medida. El coche te llevará a casa. Tengo otro compromiso. Los papeles llegarán alrededor de las 10 a.m. Te aconsejo que tengas un abogado presente, aunque hará poca diferencia en el resultado. No se inclinó para besarla. No le tocó el hombro. Simplemente se dio la vuelta y se marchó. Un rey abandonando su corte sin mirar atrás, ni una sola vez. Catalina se quedó sentada sola en la mesa para 2, rodeada de los restos de una comida de miles de euros que ya no podía comer. El camarero se acercó con cautela. ¿Está todo bien, señora? Ella no podía hablar. Solo pudo asentir. Un movimiento brusco. Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer, trazando caminos fríos por sus mejillas, goteando sobre la seda inmaculada de su vestido. Ya no era Catalina Bell, esposa de un millonario. Era una complicación, una sociedad que ya no era viable. El viaje a casa, a su extensa finca,
en las afueras de Barcelona, fue un borrón de luces de la calle y sollozos silenciosos. La casa, generalmente un símbolo de su éxito y felicidad compartidos, se sentía como un mausoleo. Era vasta, fría y dolorosamente vacía. Cada foto en la pared de ellos, riendo en Ibiza, esquiando en los Pirineos, celebrando su aniversario, era un monumento a una mentira. Entró en el dormitorio principal, un espacio más grande que el apartamento en el que había crecido. El lado del armario de Alejandro ya estaba vacío. Su asistente había estado aquí. Todo había sido planeado. Esta no fue una decisión repentina. Fue una extracción corporativa ejecutada con una precisión escalofriante. Pasó la noche acurrucada en una habitación de invitados, incapaz de soportar el olor de él en sus sábanas. No durmió. Simplemente se quedó allí, una mano sobre su vientre, sintiendo los movimientos débiles y revoloteantes de la vida dentro de ella. Era lo único que se sentía real en un mundo que acababa de hacerse añicos en 1.000.000 de pedazos. Estaba sola, embarazada y a punto de ser divorciada por un hombre que la trataba como un activo obsoleto a liquidar. La mañana llegó no con la luz del sol, sino con una lluvia gris y goteante que coincidía con la desesperación en su alma. Se sentó en la cavernosa sala de estar, mirando los cuidados céspedes que se extendían hacia el mar Mediterráneo. No sentía nada. Era un fantasma en su propia vida. Exactamente a las 10 en punto, el timbre sonó. Un sonido tan agudo y definitivo como la caída de una guillotina. Pensó que era el mensajero con los papeles de divorcio, el último clavo en el ataúd de su matrimonio. Su cuerpo se tensó, preparándose para la próxima ola de dolor. Abrió la enorme puerta de roble. No era un mensajero. De pie en el porche de losas mojadas por la lluvia, flanqueada por 2 grandes maletas Louis Vuitton, estaba Leonor Ferrer, la madre de Alejandro. Leonor era una mujer tallada en granito castellano y dinero antiguo. Alta, impecablemente vestida con un abrigo de cachemira y su cabello plateado recogido en un moño perfecto, poseía un aura de autoridad formidable. Sus ojos, del mismo azul penetrante que los de su hijo, tenían una mirada que no era de lástima, sino algo mucho más complejo, una resolución feroz e inquebrantable. Catalina la miró confundida. Tenían una relación cordial, pero distante. Leonor era educada, pero siempre mantenía una cierta distancia emocional, como si observara a Catalina desde detrás de un cristal. «¡Leonor!», balbuceó Catalina. «¿Qué? ¿Qué haces aquí?». Leonor Ferrer miró más allá de Catalina, hacia el frío y opulento vestíbulo de la casa que su hijo había construido. Luego, su mirada volvió a Catalina, suavizándose ligeramente al posarse en el pequeño bulto de su vientre. «Me enteré de lo que hizo mi hijo», dijo, su voz clara y firme, cortando el aire húmedo de la mañana. «Es un tonto y un cobarde, así que hice mis maletas». Dio un paso adelante, cruzando el umbral y trayendo el aroma de la lluvia y el perfume caro a la casa. «Si me aceptas», declaró Leonor Ferrer, «me mudo». Por un largo momento, Catalina solo pudo mirar fijamente. Leonor Ferrer, de pie en el vestíbulo de mármol de la casa que su hijo acababa de arrebatarle a Catalina, era una aparición imposible. La mujer que siempre la había tratado con una distancia educada, casi clínica, que enviaba regalos impersonales perfectamente elegidos para cumpleaños y aniversarios. Ahora estaba de pie entre su equipaje de diseñador, con el aire desafiante de un general ocupando territorio enemigo. La mente de Catalina, nublada por el dolor y el agotamiento,
Luchó por procesar la escena. ¿Era esto un truco, un caballo de Troya enviado por Alejandro para manejar la situación y asegurarse de que firmara los papeles sin problemas? La familia Ferrer estaba aprendiendo. Operaba a un nivel de estrategia que ella apenas comenzaba a comprender. ¿Moverte? Catalina finalmente logró decir, con la voz ronca. Leonor, con todo respeto, no entiendo. Eres su madre. Y tú eres la madre de mi nieto, replicó Leonor, su mirada inquebrantable. Ese es un lazo de sangre, querida. Un hecho biológico. Un certificado de matrimonio, como tan brutalmente has descubierto, es simplemente un contrato. Y mi hijo acaba de demostrar lo que piensa de los contratos. Dio un paso más hacia la casa, sus ojos agudos escudriñando el espacio cavernoso e impersonal. Era una casa de exhibición, decorada por un diseñador de alto precio que Alejandro había contratado, llena de arte moderno, que había comprado como inversión, y muebles, que eran más esculturas que comodidad. Era un reflejo del propio Alejandro, impresionante, caro y completamente desprovisto de calidez. ¿Puedo tomar un té?, preguntó Leonor, ya quitándose el abrigo de cachemira. Earl Grey, si tienes, y te sugiero que tomes manzanilla. Te hará bien a ti y al bebé. No fue una petición, fue una orden suave. Aturdida, Catalina guió el camino hacia la cocina de última generación, una vasta extensión de acero inoxidable y mármol italiano en la que nunca se había sentido realmente cómoda. Mientras llenaba la tetera, con las manos temblorosas, Leonor examinó la habitación con ojo crítico. Esta cocina es absurda, comentó, pasando un dedo por una encimera estéril. Está diseñada para catering, no para personas. No tiene alma. Catalina se giró, apoyándose contra la encimera, su resolución desmoronándose. ¿Por qué estás realmente aquí, Leonor? Él te envió para... ¿Para qué? ¿Para asegurarme de que no haga un escándalo? La pregunta quedó en el aire entre ellas. La expresión serena de Leonor finalmente se suavizó. Y por primera vez, Catalina vio un destello de la mujer detrás de la formidable fachada. Vio una tristeza profunda y cansada en sus ojos. Alejandro no me envió, dijo Leonor, su voz perdiendo su tono nítido, volviéndose algo más íntimo. De hecho, estaría furioso si supiera que estoy aquí. Me imagino que lo estará muy pronto. Lo llamé esta mañana después de enterarme de la noticia por un amigo de la junta de su compañía. La situación de Isabella Rossi es aparentemente de conocimiento común en su círculo. Dijo el nombre con un desdén silencioso y venenoso. Le dije, continuó Leonor, que si seguía adelante con esta crueldad, no solo se estaría divorciando de su esposa, estaría rompiendo su relación con su madre. Él me desafió. Me dijo que estaba siendo demasiado sentimental. Así que estoy aquí. La tetera comenzó a silbar, un grito agudo en la casa silenciosa. Catalina vertió el agua caliente en 2 tazas, su mente aún dando vueltas. ¿Pero por qué?, susurró Catalina, entregando una taza a su suegra. Es tu hijo, tu único hijo. Leonor tomó la taza y se dirigió a un pequeño y aparentemente incómodo sofá en la sala de estar contigua. Se sentó perfectamente erguida y palmeó el asiento a su lado. Catalina dudó un segundo antes de hundirse en el cojín. Catalina, voy a contarte algo de lo que no he hablado en más de 20 años, comenzó Leonor, su mirada fija en la vista gris y azotada por la lluvia fuera de las ventanas de piso a techo. Voy a contarte sobre Miguel Ferrer, el padre de Alejandro. El hombre era una leyenda, un fantasma de Wall Street, que había construido una fortuna colosal en los años 80 y había muerto de un ataque al corazón repentino en su yate en Mónaco
cuando Alejandro era solo un adolescente. Alejandro rara vez hablaba de él, y cuando lo hacía, era con una mezcla de reverencia y rivalidad. Miguel, como Alejandro, era brillante, dijo Leonor. Era encantador, magnético. Cuando te prestaba atención, se sentía como estar bajo el sol. Yo era joven, de buena familia, pero con poco dinero propio. Quedé completamente hechizada. Nos casamos, y él me dio una vida hermosa, una casa muy parecida a esta, joyas, viajes y un hijo. Hizo una pausa, tomando un sorbo lento de su té. Durante 15 años creí que era la mujer más feliz del mundo, y luego, una noche, llegó a casa, me sentó en nuestra biblioteca y me dijo que había conocido a otra persona, una mujer más joven. Me informó que nuestro matrimonio había terminado y que sus abogados tenían un acuerdo para que yo firmara. No era negociable. Catalina la miró sin palabras. El paralelismo era asombroso, un eco escalofriante a lo largo de las décadas. Fui una tonta, continuó Leonor, su voz teñida con el recuerdo de un viejo dolor. No tenía recursos propios. Había firmado un acuerdo prenupcial, igual que tú, sin comprender realmente lo que significaba. Era completamente dependiente de él. Me dijo que podía tener la casa y una asignación cómoda siempre que fuera discreta. Si lo combatía, me cortaría por completo y me pintaría como una arpía inestable en la prensa. Estaba atrapada. Tenía un hijo adolescente en quien pensar. ¿Qué hiciste? Catalina respiró. Firmé los papeles, dijo Leonor, un destello de fuego en sus ojos. Acepté el trato, y me odié por ello todos los días. Sonreía en las funciones sociales. Crié a mi hijo y mantuve la fachada de la ex esposa digna. Pero por dentro estaba vacía. Miguel murió 2 años después, y su fortuna, la mayor parte, fue a parar a su nueva esposa. Alejandro y yo nos quedamos con un fondo fiduciario que, aunque sustancial, era una miseria en comparación con su verdadera riqueza. Se volvió para mirar a Catalina de frente. Vi a mi hijo crecer idealizando a un hombre que era un monstruo brillante. Traté de enseñarle empatía, de inculcarle un sentido de la decencia, de advertirle que no se convirtiera en su padre. Creí que lo había logrado. Ahora veo que fracasé. Las peores partes de Miguel no murieron con él. Permanecieron latentes en Alejandro y su éxito las ha regado, las ha hecho crecer. Lo que te está haciendo no es solo un eco de su padre, es una réplica monstruosa perfecta. Las piezas encajaron. Esto no era lástima. Esto era un ajuste de cuentas. Leonor no estaba aquí solo por Catalina. Estaba aquí por el fantasma de su yo más joven, por la mujer que se había visto obligada a rendirse. Una lágrima gorda rodó por la mejilla de Catalina. Él dijo que ya no era una sociedad viable. Ese es el lenguaje de Miguel, escupió Leonor, su compostura finalmente rompiéndose en una ira cruda. Frío, transaccional, cruel. Te está borrando, así como su padre me borró a mí. Pero esta vez es diferente. ¿Cómo? Preguntó Catalina, con la voz ahogada por la desesperación. El acuerdo prenupcial. Dijo que era inquebrantable. No existe tal cosa como un acuerdo inquebrantable cuando un hombre esconde su verdadero valor y actúa de mala fe, declaró Leonor. Y lo que es más importante, esta vez somos 2, y ya no soy una chica asustada y dependiente económicamente. Tengo mi propio dinero, mis propias conexiones. Y tú, dijo, sus ojos cayendo sobre el vientre de Catalina, tienes la máxima ventaja. Llevas el legado Ferrer, no Isabella Rossi. Tú. Justo entonces, el timbre volvió a sonar, un sonido diferente esta vez, más agudo.
más insistente. Ambas mujeres se quedaron inmóviles. «Serán los papeles», susurró Catalina. Una nueva ola de náuseas la invadió. Leonor se puso de pie, con la espalda recta como una tabla. «Yo abro». Caminó hacia la puerta y la abrió. Un joven con uniforme de mensajero estaba allí, sosteniendo un grueso portafolio de cuero. «Para Catalina Bell», dijo. «Yo lo tomaré», dijo Leonor, su voz sin dejar lugar a discusión. Firmó el dispositivo, tomó el portafolio y cerró la puerta. Volvió a la sala de estar y colocó el documento sobre la mesa de café de cristal. Cayó con un suave golpe final. Estaba grabado con el logotipo de una prestigiosa y despiadada firma de abogados. Catalina lo miró como si fuera una serpiente venenosa. Toda la lucha que había comenzado a agitarse en ella se marchitó. «Se acabó», dijo, con voz apagada. «Él ha ganado». «Tonterías», espetó Leonor, su energía galvanizando la habitación. Sacó su teléfono de su bolso. «Esto no es un final. Esto es el comienzo de una negociación, y no usaremos un abogado que Alejandro esperaría. No usaremos un abogado de su mundo en absoluto». Se desplazó por sus contactos, su uña pintada golpeando con decisión la pantalla. «Cuando mi esposo me dejó, me dieron una lista de representantes legales apropiados, hombres tranquilos y dignos, que manejarían mi rendición con gracia. Pero hubo un nombre que escuché susurrar, una mujer a la que me dijeron que evitara a toda costa. La llamaban un tiburón, una bulldog. Decían que era poco femenina en sus tácticas. Una lenta sonrisa se extendió por el rostro de Leonor Ferrer, una cosa genuinamente depredadora y hermosa. He guardado su número durante 22 años, esperando no necesitarlo nunca. Parece que lo estaba guardando para ti. Presionó el botón de llamada. «Sí, hola», dijo, su voz de puro acero. «Mi nombre es Leonor Ferrer. Llamo en nombre de mi nuera, Catalina Bell. Necesitamos concertar una consulta con la señorita Julia Hernández». «Sí, soy consciente de su tarifa por hora. Eso no será un problema. Estaremos allí esta tarde». La oficina de Julia Hernández no estaba en la esperada torre de cristal en el centro de la ciudad. En cambio, ocupaba el último piso de un edificio de hierro fundido renovado en el barrio de Salamanca, un barrio de galerías de arte y boutiques de moda. El ascensor se abría directamente a un área de recepción que se sentía más como una instalación de arte moderno que un bufete de abogados. Las paredes eran de un blanco inmaculado, adornadas con grandes y agresivas pinturas abstractas, en negro y rojo. Los muebles eran minimalistas, de aspecto incómodo y brutalmente elegantes. No había música relajante, solo el zumbido de la ciudad afuera. Era un espacio que no ofrecía consuelo. Exigía respeto. Un joven con un corte de pelo imposiblemente afilado y un traje completamente negro la saludó. «Señora Ferrer, señora Bell, la señorita Hernández las recibirá ahora». Las condujo por un pasillo hasta una oficina en la esquina con ventanas panorámicas, y allí, de pie contra el telón de fondo del horizonte de Madrid, como una general inspeccionando su campo de batalla, estaba Julia Hernández. No era lo que Catalina había esperado. Tenía unos 40 y tantos años, era pequeña y nervuda, vestida con un vestido azul marino, impecablemente cortado, que era a la vez severo y elegante. Su cabello oscuro estaba cortado en un bob geométrico severo, que enmarcaba un rostro con pómulos altos y ojos inteligentes y diseccionadores. No sonrió cuando entraron. Simplemente las observó, su expresión una máscara neutral de evaluación. «Leonor», dijo Julia, su voz un contralto bajo y preciso. «Ha pasado mucho tiempo.
Lamento las circunstancias. Hizo un gesto hacia las 2 sillas frente a su gran y despejado escritorio de cristal. Por favor. Mientras se sentaban, la mirada de Julia se dirigió a Catalina. No fue cruel, pero fue intensamente analítica, como si estuviera escaneando a Catalina en busca de debilidades. Señora Bell, comenzó, usando el tratamiento formal. Leonor me ha dado los trazos generales. Su esposo, Alejandro Ferrer, le ha entregado una propuesta de disolución matrimonial. Usted tiene 5 meses de embarazo de su hijo. Él, supongo, le ha ofrecido el mínimo estipulado en su acuerdo prenupcial. Catalina, sintiéndose pequeña y expuesta en la poderosa habitación, solo pudo asentir. Él lo llamó generoso. Una risa seca, casi silenciosa, escapó de los labios de Julia. Hombres como Alejandro Ferrer siempre lo hacen. Creen que sus obras son un festín para el resto de nosotros. ¿Puedo ver los documentos? Leonor deslizó el portafolio de cuero por la vasta extensión del escritorio de cristal. Durante los siguientes 20 minutos, el silencio descendió sobre la habitación, roto solo por el susurro de las páginas al pasar. Julia leyó con una concentración aterradora, sus ojos escaneando línea tras línea. Ocasionalmente, hacía una pequeña nota en un bloc legal con un bolígrafo plateado, su letra tan afilada y precisa como su apariencia. Catalina sintió que su ansiedad aumentaba con cada segundo que pasaba. Observó el rostro de Julia en busca de cualquier señal de esperanza, pero la expresión de la abogada permaneció indescifrable. Finalmente, Julia llegó a la última página, cerró el portafolio y cruzó las manos sobre él. Miró directamente a Catalina. «Esto», dijo, golpeando el portafolio, «es una obra de arte, una obra maestra de la guerra legal, diseñada para dejarte absolutamente sin nada». La franqueza de la declaración golpeó a Catalina como un golpe físico. «El señor Delgado, su abogado, es muy bueno en su trabajo», continuó Julia, su tono clínico. «El acuerdo que firmaste es una fortaleza. Cada cláusula está diseñada para despojarte de cualquier reclamo sobre los bienes matrimoniales. Define la propiedad conyugal de manera tan estricta que lo único a lo que probablemente tienes derecho es a una fracción del valor de los muebles. Renuncia a tu derecho a la manutención conyugal, más allá de una cantidad simbólica y limitada en el tiempo. Atribuye el vasto aumento de su patrimonio neto durante tu matrimonio únicamente a intereses comerciales preexistentes, protegiendo efectivamente todo su imperio de ti. En papel, es, como tu esposo probablemente te dijo, inquebrantable». Leonor se inclinó hacia adelante. «Pero...» Los ojos de Julia brillaron con una luz depredadora. «Pero las fortalezas tienen grietas, y las obras maestras pueden tener fallas. Este documento, a pesar de toda su brillantez técnica, tiene 2 debilidades fundamentales». Levantó un dedo. 1. Inducción fraudulenta. «Leonor, cuando firmaste tu acuerdo con Miguel, ¿se te presentó como una condición no negociable del matrimonio, con poco tiempo para una revisión independiente?» «Sí», dijo Leonor al instante. «Se presentó como una mera formalidad una semana antes de la boda. Me dijeron que cuestionarlo era cuestionar su amor». Julia miró a Catalina. «¿Y tú?» Catalina recordó la confusión de su compromiso. «Lo mismo, exactamente lo mismo. Alejandro dijo que era algo que su junta directiva requería. Su abogado, el señor Delgado, estaba allí. Él fue muy encantador. Explicó que era solo para proteger a la empresa. Yo tenía un abogado, pero era un amigo de mi padre que se encargaba de bienes raíces. Estaba completamente fuera de su alcance. Me aconsejó que lo firmara. Por supuesto que lo hizo.
dijo Julia con un suspiro. Argumentaremos que fuiste coaccionada, que no se te dio tiempo adecuado ni asesoramiento independiente competente, y que los términos eran tan desproporcionados que no eran ejecutables. Es un argumento difícil de ganar, pero crea un problema. Enturbia las aguas. Levantó un segundo dedo. La debilidad número 2 es mucho más significativa. La divulgación financiera completa y honesta. Un acuerdo prenupcial solo es válido si ambas partes divulgan con precisión sus activos en el momento de la firma. Más importante aún, en un proceso de divorcio, ambas partes deben divulgar sus activos actuales. Hombres como Alejandro Ferrer y su padre antes que él, no les gusta la divulgación. Construyen sus imperios en las sombras, utilizan corporaciones fantasma, cuentas en el extranjero y enredadas redes de fideicomisos para ocultar su verdadero valor. Presentan una imagen al fisco, otra a la CNMV y una tercera, mucho más pequeña, a sus esposas divorciadas. Su voz bajó, volviéndose conspiradora, emocionante. Nuestro trabajo no es atacar el acuerdo prenupcial de frente. Nuestro trabajo es exigir una contabilidad forense de cada centavo que tenga Alejandro Ferrer. Citaremos a su empresa, a sus socios, a sus gestores de inversiones. Haremos que el proceso de divulgación sea tan invasivo, tan costoso y tan potencialmente revelador de cosas que él no quiere que se revelen, que su acuerdo inquebrantable de repente se convierta en un ancla muy pesada. Catalina sintió un destello de esperanza, el primero que había sentido en lo que parecía una eternidad. ¿Crees que está escondiendo dinero? Julia volvió a reír, un sonido metálico y agudo. Querida, un hombre que vale 1.000 millones de euros en papel, casi con certeza vale 2 o 3.000 millones en realidad. La pregunta no es si lo está escondiendo. La pregunta es, ¿dónde? Se reclinó en su silla, el cuero crujiendo suavemente. Lo que nos lleva al niño. Su mirada se suavizó por primera vez al mirar el vientre de Catalina. Esto ya no es solo un divorcio. Esto es un asunto de manutención de menores y herencia. La Comunidad de Madrid tiene pautas para la manutención de menores, pero esas pautas se convierten en sugerencias cuando se trata de personas con alto patrimonio. Argumentaremos que este niño tiene derecho a un estilo de vida acorde con la verdadera riqueza de su padre, no un fondo fiduciario controlado por Alejandro, sino un apoyo directo y sustancial ordenado por el tribunal. Exigiremos escuela privada, seguridad, niñeras, vivienda dedicada, viajes. Crearemos un presupuesto para este niño que le hará llorar los ojos. Pero más que eso, continuó, sus ojos fijos en los de Leonor. Este niño es el heredero Ferrer, el único portador de su linaje. Esto hace que su aventura con Isabella Rossi parezca no solo insensible, sino estúpida. Está desechando a la madre de su legado por una diversión temporal. No diremos esto en la corte, por supuesto, pero nos aseguraremos de que se entienda en la corte de la opinión pública y en las salas de juntas de su empresa. El alcance de todo, la pura agresividad, era aterrador y estimulante. Esto no era una disputa legal. Era una guerra librada con citaciones y contadores forenses en lugar de soldados. Ahora, dijo Julia, su tono volviendo a los negocios, esta será una lucha brutal, fea y muy pública. Alejandro no jugará limpio. Contratará investigadores privados. Indagarán en tu pasado, tu familia, tus amigos. Intentarán pintarte como una cazafortunas, una madre inestable, histérica e inadecuada. Filtrarán historias a la prensa. ¿Estás preparada para eso?, preguntó, sus ojos penetrando en Catalina. Catalina se miró las manos, luego a Leonor.
cuyo rostro era una máscara de sombría determinación. Pensó en el rostro frío y despectivo de Alejandro en el restaurante. Pensó en él llamando a su bebé una complicación. Un fuego que no sabía que poseía comenzó a arder en su pecho. «¿Qué necesitas que haga?», preguntó Catalina, su voz tranquila pero firme. Una lenta y satisfecha sonrisa finalmente adornó los labios de Julia Hernández. Transformó su rostro, haciéndola parecer el tiburón del que susurraban los abogados de la vieja guardia. «Bien», dijo. «Primero, tú y Leonor volverán a esa casa, y no se irán. Es su hogar conyugal. No dejen que él las intimide para que se vayan. A partir de este momento, toda comunicación pasa por mí. No le hablen, no contesten sus llamadas. Si aparece, no lo dejen entrar. Me llaman». Deslizó un cuaderno y el bolígrafo plateado por el escritorio hacia Catalina. «Segundo, comenzarás un diario. Documenta todo. Cada interacción que hayas tenido con respecto a las finanzas. Cada promesa que te hizo. Cada conversación sobre el bebé. Fechas, horas, lugares, detalles. Su mención casual de comprar una isla privada. El pequeño préstamo que le dio a un amigo. El reloj antiguo que compró y que valía más que un coche. Estos son los hilos que tiraremos. Tercero, dijo mirando a Leonor, tú conoces el mundo del que viene, la gente, los lugares. Necesitamos encontrar sus puntos débiles. Un miembro de la junta que valora la familia. Un viejo rival al que le encantaría verlo tropezar. Necesitamos influencia fuera de los tribunales. Julia se puso de pie, señalando el final de la reunión. Mis honorarios son de 100.000 euros. Leonor me ha asegurado que esto no es un problema. Comenzaremos la investigación de inmediato. Este será un camino largo, Catalina, pero te prometo esto. Cuando terminemos, Alejandro Ferrer aprenderá que una sociedad viable es una calle de doble sentido, y que su complicación está a punto de convertirse en el problema más caro que haya tenido. Al salir de la oficina y volver a las calles de Salamanca, Catalina se sintió diferente. La niebla del dolor no se había disipado, pero fue perforada por un único y agudo rayo de luz. Ya no era una víctima a la deriva en los restos de su vida. Era una cliente, una combatiente. Junto a su formidable suegra, acababa de contratar a un tiburón, y estaban saliendo de casa. Regresar a la finca de Barcelona fue una experiencia profundamente diferente. La casa ya no era un mausoleo frío y solitario de un matrimonio fallido. Con Leonor Ferrer, caminando por sus pasillos, se había convertido en una fortaleza, un centro de mando. El aire, antes denso con la desesperación de Catalina, ahora crepitaba con propósito. Se avecinaba un asedio, y estaban preparando las murallas. Esa misma tarde, un cerrajero convocado por Leonor llegó y discretamente cambió todas las cerraduras de la propiedad. El personal de la casa, un chef, una ama de llaves y un jardinero, todos contratados y pagados por Alejandro, recibieron educada pero firmemente 2 semanas de vacaciones pagadas. Necesitamos privacidad, les había dicho Leonor, su tono sin admitir discusión. Luego, organizó la entrega de comestibles y, para asombro de Catalina, comenzó a limpiar metódica y expertamente la cocina sin alma ella misma. Cuando estás en guerra, afirmó Leonor, limpiando una superficie de mármol con un vigor que desmentía su edad y posición. Controlas tus líneas de suministro y eliminas posibles espías. Alejandro paga sus salarios. Su lealtad es para él. Para Catalina, esta nueva realidad era desorientadora, pero a la vez la anclaba. El abrumador dolor aún la invadía en oleadas, pero ahora estaba atemperado por una sensación nueva
e inusual, la de tener el control. Siguiendo las instrucciones de Julia, tomó el costoso cuaderno de cuero destinado a una lista de invitados de boda y lo reutilizó como su diario de guerra. Se sentó en la sala de la mañana, la lluvia aún cayendo por los cristales, y comenzó a escribir. Al principio, su mente estaba en blanco, un lienzo de dolor. Pero luego, comenzó poco a poco, recordando una conversación de la Navidad pasada en la cabaña de esquí de Alejandro en Sierra Nevada. 26 de diciembre. Alejandro estaba en una conferencia telefónica frente a la chimenea. Le llevé un brandy. Se reía con alguien por teléfono. Después de colgar, estaba eufórico. Me besó y dijo: «El trato en Dubái está hecho. Tuve que pagar una fortuna a nuestro consultor, pero vale la pena». Le pregunté quién era el consultor. Él simplemente me guiñó un ojo y dijo: «Un apartado de correos muy útil en las Islas Caimán». Le pareció divertidísimo. Lo llamó Nexo Dinámico Atlántico. El recuerdo, inofensivo en ese momento, ahora parecía siniestro. Lo escribió. Su letra temblorosa pero clara. Otro recuerdo afloró. Una subasta benéfica en Madrid hace 2 años. Abril, hace 2 años. La gala del Museo del Prado. Alejandro estaba tratando de obtener una variación de zonificación para un nuevo centro de datos. El senador Ruiz fue el orador principal. Alejandro ganó la puja por un cuadro terrible por 250,000 euros. Cuando subimos al coche, le dije que era mucho pagar por un cuadro feo. Él se rió y dijo: «No compré un cuadro, compré una variación de zonificación. La organización benéfica favorita del senador estará muy agradecida». Siguió escribiendo, los hilos desprendiéndose del tapiz de su vida juntos. El comentario casual sobre los 3 juegos diferentes de libros que sus contadores llevaban. Uno para mí, uno para mis socios y otro para Hacienda. La vez que se había jactado de que su verdadero patrimonio neto era un número imaginario, porque gran parte estaba ligado a arte ilocalizable y sociedades holding en el extranjero, diseñadas para ser invisibles. Cada recuerdo era una pequeña piedra afilada que estaba añadiendo a su lado de la balanza. Mientras Catalina extraía el pasado, Leonor trabajaba el presente. Se sentó en la sala de estar formal, con la postura perfecta, el teléfono en la oreja. Sus conversaciones eran obras maestras de sutileza. «Meredith, querida, qué alegría escuchar tu voz», arrulló a la esposa de Marcos Torres, el miembro más influyente de la junta directiva de Nexo Dinámico. «Sí, me quedo con Catalina un tiempo. Me necesita». «Oh, ya sabes, Alejandro está pasando por una fase difícil. Me recuerda tanto a su padre. ¿Recuerdas ese terrible asunto con la mujer más joven?» Se volvió tan errático, tan impredecible. Su juicio estaba afectado. Es desgarrador ver que el patrón se repite. Uno se preocupa por la estabilidad de las cosas, ya sabes, con la empresa. Está Isabella Rossi. He oído que fomenta sus peores impulsos. Hacía una pausa, dejando que el veneno se filtrara. Por supuesto, estoy segura de que no es nada. Es un chico brillante. Pero un hombre con una esposa embarazada en casa, tomando decisiones tan precipitadas, hace que uno se pregunte: «Dale mis mejores deseos a Marcos». No estaba atacando. Estaba expresando preocupación. Estaba sembrando una semilla de duda no en la moralidad de Alejandro, sino en algo mucho más importante para un hombre como Marcos Torres: su estabilidad y, por extensión, la seguridad de su inversión. El primer contraataque de Alejandro llegó 2 días después. El teléfono de Catalina sonó, y su rostro, una selfie sonriente de su viaje a Ibiza, apareció en la pantalla.
Su corazón le dio un vuelco. Su primer instinto, nacido de 4 años de condicionamiento, fue contestar. Leonor, que parecía poseer un sexto sentido, entró en la habitación. «No», dijo, con voz tranquila. «Déjalo sonar». Catalina miró el teléfono. Su mano temblaba mientras sonaba, y sonaba antes de finalmente silenciarse. Inmediatamente siguió un mensaje de texto. «Catalina, contesta el teléfono. Necesitamos hablar. No seas infantil». Otro llegó 1 minuto después. «¿En serio estás haciendo que mi madre filtre mis llamadas? Esto es absurdo. No permitiré que mi vida personal sea dictada por un abogado demasiado caro. Voy para allá». El mensaje le produjo un escalofrío de puro terror. «Viene», susurró, extendiendo el teléfono a Leonor. Leonor leyó el texto y sus labios se apretaron en una línea dura. «Bien», dijo. «Que venga». 1 hora después, la elegante forma negra del superdeportivo McLaren de Alejandro chirrió por el camino de grava. Salió vestido con un traje perfectamente a medida, luciendo en todos los aspectos el amo del universo que regresaba a su castillo. Se dirigió a la puerta principal e intentó con su llave. No encajaba. Lo intentó de nuevo, forzándola con fuerza. El sonido del metal, rechinando contra la nueva cerradura, fue fuerte en la casa silenciosa. Retrocedió con una mirada de pura incredulidad en su rostro y presionó el timbre. Un zumbido largo y enojado. Catalina y Leonor estaban en el vestíbulo observando la transmisión de video de la cámara de seguridad en una tableta. El rostro de Alejandro, guapo y familiar, estaba retorcido en una máscara de rabia. «¡Catalina!», gritó, su voz amortiguada por la gruesa puerta de roble. «Abre esta puerta ahora mismo. Esta es mi casa». Leonor presionó tranquilamente el botón del intercomunicador. «Alejandro», su voz resonó en el porche, fría y clara. «Ya no eres bienvenido aquí. Esta es la casa conyugal de Catalina». En la pantalla, Alejandro parecía como si le hubieran abofeteado. «Madre, ¿qué diablos estás haciendo? Déjame entrar». «No», respondió la voz de Leonor a través del altavoz. «Has tomado tu decisión. Elegiste abandonar a tu esposa embarazada. No puedes elegir las consecuencias. Si tienes algo que decirle a Catalina, puedes hacerlo a través de su abogada. Ahora, por favor, abandona la propiedad antes de que te graben invadiendo la propiedad». «¿Mi abogada?», rugió, riendo con un sonido amargo y feo. «¿Crees que Julia Hernández me va a asustar? Te enterraré. Las enterraré a ambas en honorarios legales. Probaré que Catalina es una madre inadecuada. Me llevaré a mi hijo». «No harás nada de eso», interrumpió Leonor, su voz bajando a una temperatura peligrosamente baja. «Tu padre intentó este mismo patético acoso, Alejandro. Intentó intimidarme, amenazarme. Estaba por debajo de él entonces y está por debajo de ti ahora. Te estás comportando como un animal acorralado, no como el titán de la industria que pretendes ser. Vete». Catalina, observando, sintió una oleada de coraje. Dio un paso adelante y presionó el botón de hablar ella misma. Su voz temblaba, pero era clara. «Vete, Alejandro. Habla con mi abogada». En la pantalla, su rostro mostró pura sorpresa. Una cosa era ser desafiado por su madre, a quien consideraba una reliquia sentimental. Otra muy distinta era ser desafiado por Catalina, la mujer a la que había considerado dócil y desechable. Miró fijamente a la cámara, sus ojos azules ardiendo con un fuego frío. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta. Regresó a su coche y se alejó a toda velocidad, escupiendo grava de sus neumáticos.
Catalina soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Sus piernas se sentían débiles. Leonor le puso una mano firme y tranquilizadora en el hombro. La primera carga ha sido repelida, dijo en voz baja. Bien hecho. La verdadera contraofensiva llegó al día siguiente. No en su puerta, sino en el corazón del imperio de Alejandro. En su reluciente oficina con vistas a Madrid, Alejandro se reunía con su abogado, el suave e imperturbable señor Delgado. «Se niega a hablar conmigo», Alejandro se enfureció, paseando frente a las ventanas. «Han cambiado las cerraduras. Mi madre está allí con ella tramando contra mí». El señor Delgado, un hombre que se especializaba en disoluciones tranquilas y ordenadas, parecía incómodo. «Alejandro, le advertí que este enfoque era agresivo. Iba a provocar una reacción». «Es una táctica de negociación», espetó Alejandro. «Ella cederá». Justo entonces, la asistente de Delgado entró llevando una caja tan llena de papeles que parecía una resma de papel de impresora. «Esto acaba de llegar por mensajero para usted, señor Delgado, de las oficinas de Julia Hernández». Delgado abrió la caja. Su calma y profesionalidad comenzaron a disolverse mientras sacaba el primer documento. Era una solicitud de descubrimiento financiero de 200 páginas a espacio simple. Lo exigía todo. Cada declaración de impuestos personal y corporativa de los últimos 10 años. Cada extracto bancario de cada cuenta, nacional e internacional. Cada transacción de acciones. Cada correo electrónico relacionado con la formación de cualquier empresa fantasma o fideicomiso. Documentación completa sobre la compra de todo el arte y la propiedad, incluidos los honorarios de consultoría para el Acuerdo de Dubái y la donación a la organización benéfica del senador Ruiz. Era una campaña legal de shock y pavor. Era una factura por la guerra que se avecinaba. Delgado palideció. Miró a su cliente. La bravuconería había desaparecido de su rostro. «Alejandro», dijo con voz sombría, «esto no es una táctica de negociación. Ella no está tratando de obtener un mejor acuerdo». Sostuvo el enorme documento. «Ella está tratando de obtener toda su empresa». Alejandro reaccionó a las agresivas indagaciones financieras de Julia con una guerra a gran escala. Su equipo legal rápidamente presentó mociones para bloquear las citaciones, calificándolas de acoso frívolo. Simultáneamente, Alejandro utilizó los medios de comunicación contra Catalina. Un artículo mordaz de un tabloide la describió como una cazafortunas despiadada que explotaba su embarazo por dinero. Fotógrafos y vehículos de vigilancia merodeaban fuera de su casa, aumentando su estrés y ansiedad. Leonor, siempre serena, protegió ferozmente a Catalina. «Él quiere que te desmorones», le aconsejó, fortaleciendo la determinación de Catalina. «Tu fuerza es tu mayor activo». En medio de noches de insomnio, el minucioso diario de Catalina reveló un recuerdo fundamental. Su tercer viaje de aniversario a San Bartolomé. Alejandro le había mostrado una estructura corporativa llamada Proyecto Quimera, jactándose de que era una fundación indetectable en Liechtenstein que poseía las patentes más valiosas de nexo dinámico. Catalina recordó claramente su escalofriante comentario. «Es legal si puedes pagar a los abogados para que lo hagan legal». Cuando Catalina compartió este descubrimiento crucial, Leonor inmediatamente organizó una llamada segura con Julia Hernández. «Proyecto Quimera», repitió Julia bruscamente, con la emoción evidente en su voz. «Liechtenstein significa secreto, evasión de impuestos, ocultación de activos, fraude corporativo. Esto podría escalar
más allá del tribunal de divorcios, a cargos penales. Catalina dudó, preocupada por la idea de que Alejandro enfrentara la prisión. Él construyó esta trampa él mismo, le recordó Leonor suavemente. No tú. Exactamente, interrumpió Julia. Esto es influencia. Si Alejandro se opone a la divulgación, se arriesga al desacato al tribunal. El cumplimiento revela el fraude. Además, esta revelación aterrorizará a su junta directiva, convirtiendo su escándalo personal en una catástrofe corporativa. Armada con esta poderosa información, Julia modificó rápidamente sus presentaciones legales para apuntar específicamente al proyecto Quimera. La fachada de Alejandro finalmente se estaba desmoronando. En 24 horas, Julia presentó una moción precisa y devastadora ante el tribunal. Detallaba la existencia del proyecto Quimera, una fundación en Liechtenstein que ocultaba la propiedad intelectual central de Nexo Dinámico. La implicación era clara. Alejandro había cometido fraude corporativo. Alejandro Ferrer miró el documento, aturdido. ¿Cómo pudieron saberlo?, preguntó desesperadamente, mirando a su abogado, que estaba visiblemente afectado. No lo sé, pero lo saben, respondió Delgado con gravedad. Esto no es un farol. Si un juez concede esta moción, y es probable que lo hagan, debemos presentar pruebas que revelen su fraude o enfrentar el desacato al tribunal. Deténganlo, ordenó Alejandro. Apelen, retrasen, hagan algo. Delgado negó con la cabeza con firmeza. Es demasiado tarde. Julia Hernández lo ha acorralado perfectamente. Esto ya no es derecho de divorcio. Ahora es territorio criminal. Aló. Al otro lado de la ciudad, Leonor Ferrer ejecutó su último movimiento estratégico. En un discreto almuerzo con Marcos Torres, presidente de la junta directiva de Nexo Dinámico, expresó grave preocupación por las acciones imprudentes de Alejandro, dejando caer sutilmente menciones de Liechtenstein. Esa noche, Marcos convocó una reunión de emergencia de la junta, confrontando a Alejandro con la moción de Julia. ¿De verdad creíste que podías ocultarnos activos? El proyecto Quimera pone en riesgo a toda la empresa. La junta rápidamente despojó a Alejandro de su poder y lanzó una auditoría forense. Su vida personal se desmoronó igual de rápido. Isabella Rossi, su amante, lo despidió fríamente, calificándolo de pasivo tóxico. Destrozado y solo, Alejandro vio claramente que solo quedaba una opción: la rendición total. A la mañana siguiente, su asistente llamó a la casa de Barcelona. «El señor Ferrer solicita una reunión con la señora Bell», dijo tímidamente. «A su conveniencia». Leonor miró a Catalina, visiblemente embarazada y resuelta. «Dile al señor Ferrer que se reunirá con él aquí mañana al mediodía». Catalina se sentó tranquilamente en la soleada sala de la mañana mientras Alejandro entraba, derrotado y humillado. «Lo siento», comenzó débilmente, pero Catalina lo detuvo bruscamente. «Lo sientes porque te atraparon. Los términos de Julia son definitivos». Él leyó las brutales condiciones. Catalina recibe la finca de Barcelona sin deudas y 200 millones de euros en un fideicomiso para Catalina y su hijo, controlado exclusivamente por Catalina. Catalina tiene la custodia total. Alejandro solo tiene visitas supervisadas después de una terapia exhaustiva. Alejandro retira públicamente las historias difamatorias sobre Catalina. Los detalles del proyecto Quimera se sellan permanentemente condicionalmente a su cumplimiento. «Mi hijo», suplicó Alejandro desesperadamente. «Llamaste a nuestro hijo una complicación», respondió Catalina fríamente. «Este acuerdo asegura que no nos volverás a hacer daño. Firma o lo pierdes todo». Derrotado y conociendo su destino,
Alejandro asintió en silencio. Lo tendrás hoy. Al irse, Catalina se dio cuenta de que la batalla había terminado. Había recuperado el control de su vida, emergiendo más fuerte y rodeada de verdadera familia. El Alejandro Ferrer que se acercó a la casa se parecía poco al millonario confiado que había abandonado a Catalina meses antes. Sus rasgos afilados se suavizaron por la derrota. Su traje a medida ahora le quedaba mal, como si el hombre de dentro se hubiera encogido. Catalina lo vio entrar en la sala de la mañana, la luz del sol enmarcando su expresión tranquila, mientras apoyaba una mano protectoramente en su vientre redondeado. Leonor permaneció en silencio junto a la chimenea, su presencia resuelta. «Catalina», comenzó Alejandro, con voz tensa, «gracias por verme». Ella asintió ligeramente, su compostura inquebrantable. El cambio de poder era claro. Ella tenía el control y él estaba allí para suplicar. «Yo lo siento», balbuceó, su mirada vacilando bajo los ojos firmes de ella. «Por cómo te lo dije, lo que dije, todo, no estaba pensando con claridad». Ella levantó una mano suavemente deteniéndolo. «Lo sientes porque te atraparon, Alejandro, no porque me hayas lastimado». Él se encogió visiblemente, la cruda verdad perforando su fachada practicada. Ella dejó que el silencio se prolongara antes de deslizar tranquilamente una sola hoja de papel hacia él. «Julia redactó estos términos. No son negociables». Las manos de Alejandro temblaron mientras leía. La casa. Catalina conservaría la finca de Barcelona sin deudas. El acuerdo. 200 millones de euros colocados en un fideicomiso controlado únicamente por Catalina y Julia Hernández para el futuro de su hijo. Custodia. Catalina tendría la custodia exclusiva. Alejandro solo recibiría derechos de visita supervisados después de completar un año de terapia profesional. Retractación pública. Alejandro retiraría públicamente todas las afirmaciones difamatorias contra Catalina. Silencio. A cambio de su acuerdo, los detalles del proyecto Quimera permanecerían confidenciales. Alejandro levantó la vista. El color se le había ido del rostro. «Catalina, por favor, mi hijo. No puedes. Llamaste a nuestro bebé una complicación. Estabas dispuesto a desecharnos», respondió Catalina con firmeza. «Aprendí que para ti la familia era desechable. Este acuerdo protege a mi familia de ti. Proveerás materialmente a tu hijo, pero tu influencia termina ahí. Fírmalo o arriésgate a perderlo todo». Miró a Leonor buscando compasión, pero no encontró ninguna, solo un juicio silencioso. Al darse cuenta de que no tenía influencia, Alejandro asintió con un gesto roto. «Lo tendrás firmado por mis abogados hoy», dijo en voz baja, levantándose y marchándose sin decir una palabra más. 6 meses después, la sala de la mañana se había transformado de un campo de batalla en una cálida y acogedora guardería llena de colores suaves y risas delicadas. Catalina se meció suavemente, acunando a su hija, llamada Leonor. Catalina Ferrer, Eli. La anciana Leonor entró en la habitación, su severo semblante suavizado en una alegre calidez de abuela. «¿Cómo está nuestro ángel?», susurró, rozando un beso en la frente del bebé. «Perfecta», respondió Catalina suavemente, sonriendo a la mujer que se había convertido en su aliada más fuerte y su familia más cercana. Ocasionalmente llegaban noticias sobre Alejandro. Había evitado la prisión, pero su imperio se había derrumbado. Isabella Rossi siguió adelante, dejándolo completamente solo. Catalina no sentía ira, ni tristeza, solo una calma indiferencia. Alejandro era un capítulo cerrado, mirando alrededor de la soleada guardería a su tranquila hija y a la mujer leal a su lado.
Catalina supo que había ganado algo infinitamente más rico que la fortuna de Alejandro. Fuerza, resiliencia y el vínculo familiar forjado en el fuego más feroz. Dale me gusta a este video y compártelo si te inspiró la increíble lucha de Catalina y Leonor por su familia y su futuro. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más dramas de la vida real que demuestran que la verdad siempre es más poderosa que la ficción. ¿Qué crees que merecía Alejandro al final? Déjanos tu opinión en los comentarios.